señor Alex Rosal, editor de Libros Libres. Muy buenas, Xavi. Muchas gracias por la entrevista. Oiga, lo suyo es de récord Guinness, ¿no? Lo digo porque acaba de sacar el primer libro sobre el nuevo Papa apenas una semana después de que fuera elegido. Un libro express. Con la rapidez de las redes sociales, a nivel editorial también tenemos que ponernos las pilas. Y es verdad que el autor, Jesús Colina, es un grande de la comunicación en Roma, en la Iglesia. Él ha sido el fundador de la agencia Zenit, era la primera agencia católica por Internet, que podríamos decir. Luego el conglomerado de Aleteia, que era un periódico online que emitía en 8 idiomas, incluido el árabe. Jesús Colina ha sido miembro del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales del Vaticano, elegido personalmente por Benedicto XVI. O sea, es un español de Miranda del Ebro que lleva 30 años en Roma y que lo sabe todo, y es un hombre con un criterio y un equilibrio magnífico. Él desde hace meses llevaba estudiando varios perfiles de cardenales que tenían posibilidades de ser elegido papa, entre ellos a Robert Prevost. Y, pues bueno, en el momento que salió la fumata blanca, pues desde ese momento, ahora justamente, Xavi, como decíamos, se cumple una semana exacta de la elección del Papa León XIV, pues en apenas 3 días y medio, Jesús Colina ha escrito un libro de 168 páginas, magnífico, en donde desvela cantidad de anécdotas y de historias desconocidas para el gran público. Y la verdad es que, bueno, pues podemos estar contentos porque es el primer libro que sale en el mundo, en España, a la vez que en Estados Unidos y en Eslovenia. Y a continuación vendrá la publicación de este mismo libro en Italia, en Brasil y en otros 4 países, con lo cual va a ser un libro internacional, por así decir. Oiga, algo que interesa desde luego a los lectores, a los eventuales lectores, el precio y las páginas. 17 euros, 168 páginas. Es el libro que tenemos en pantalla. Oiga, lo único es que se puede escribir un libro en 3 días y medio, casi, a pesar de los conocimientos que tiene el autor, ¿no? Es velocidad Bueno, express. Bueno, pero es verdad que claro, en los meses previos se había hecho acopio de documentación, y por lo tanto, pues todo el pensamiento del cardenal Prevost, de sus escritos, de sus homilías, todo eso que tenía recogido, pues Jesús Colina ya lo tenía trabajado y lo tenía seleccionado, ¿no? Lo mismo otras historias, otras anécdotas, otras dinámicas propiamente del biografiado, ¿no? Entonces, ya lo tenía todo bastante armado, pero lógicamente le faltaba el empujón final de poder hilar, ¿no? Ya como León XIV, ¿no? Pero es verdad que, claro, para escribirlo en 3 días tienes que haber trabajado durante un año a cuerpo y alma para que toda esa información que luego poco a poco van volcando los medios de comunicación al día siguiente, tú prácticamente la tengas ya muy trabajada y seleccionada. Pero hay que tener muchos conocimientos y desde luego mucha información también. ¿Era el candidato para entendernos? Bueno, la verdad, Xavi, prácticamente todos los vaticanólogos han fracasado no han acertado, ¿no? Porque es verdad que la mayoría de los vaticanólogos apostaban por 3 italianos: Parolin, el secretario de Estado; Zuppi, el arzobispo de Bolonia; y el cardenal Pizzaballa, que es el custodio de Tierra Santa, para entendernos, ¿no? Y una autoridad para el mundo judío y para el mundo palestino, por así decir, ¿no? Eso eran un poco los 3 candidatos que prácticamente todos los medios italianos y los vaticanólogos que trabajan ahí en el día a día daban como por seguro que podían ser papables. Y luego también algunos consideraban que el cardenal Erdo de Hungría podía tener muchas posibilidades,
y Arborelius, el único sueco. Eso más o menos eran los 5 o 6 candidatos que prácticamente estaban en las quinielas. Pero es verdad que Prevost fue cogiendo fuerza en los 2 o 3 días previos al cónclave. Y ahora lo hemos sabido, ¿no? Como Prevost pues fue de alguna manera demandado por muchos cardenales para poderlo conocer. El día anterior de la entrada del cónclave sí que sabemos que estuvo en el apartamento del cardenal Burke, junto con otros cardenales que querían conocerlo más personalmente, y así ha tenido otras reuniones discretas en donde él tampoco se proponía como candidato, pero han sido otros los que le han elegido. En ese sentido, lo que dicen bastantes periodistas es que el cardenal Omeya de Barcelona, nuestro cardenal Omeya, Ujú. ha ejercido un papel de hacedor de ellos, de reyes, ¿no? De King Market, ¿no? De cómo él, junto con otros cardenales, han ido empujando o han ido sensibilizando que, en este caso, que Prevost era el hombre idóneo, justamente para la iglesia en este momento, ¿no? Que tenemos una iglesia de 1.400 millones de bautizados católicos, pero en este momento tenemos una iglesia muy dividida, muy polarizada, y hacía falta un hombre del perfil espiritual y psicológico también de Prevost, de León XIV, para que sea una persona, un papa, un pontífice, que pueda sanar heridas, que pueda servir de puente en esas divisiones y que de alguna manera pueda lograr que la Iglesia camine junta, camine unida y que se abandone esas polarizaciones. Me está diciendo que Omeya hizo de intermediario, más o menos. Sí, 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 sí. Sí, sí. Omeya, además, usted, Xavi, ya lo conoce, es un hombre de talante muy simpático. En las distancias cortas te atrapa porque tiene mucha gracia y es muy atento. Y la verdad es que es un hombre muy generoso que se vuelca rápidamente con cualquiera. Y entonces era uno de los hombres ideales para convencer a otros compañeros suyos cardenales de la necesidad de poder apostar desde el primer momento por Prevost. Luego hemos sabido por un cardenal africano que se fue un poco de la lengua y públicamente comentó algunos datos del cónclave que son secretos a un periódico italiano, que el cardenal Prevost desde el principio, desde la primera votación, ya salió muy fuerte y prácticamente empatado en votos con Parolín. Y ya en la segunda y en la tercera votación fue ganando adeptos y llegó un momento en la tercera votación que prácticamente Parolín, el cardenal italiano de la curia, por así decir, se retiró, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es claro que hombres como Omeya han tenido un papel relevante en poder señalar primero a Prevost, que como veis, como conocen tu audiencia, es un hombre humilde, es un hombre que no busca protagonismos, que yo creo que para él ha sido una cruz y un peso el que lo hayan elegido papa y que bueno, pues por su perfil, como te decía, psicológico, es un hombre que dicen que escucha mucho, que es muy reflexivo, es intelectual. Antes de tomar una decisión, la consulta, la piensa. Entonces, era un perfil que necesitábamos ahora mismo, ¿no? El Papa Francisco, que ha sido un papa muy bueno en muchas otras cosas, pero sin embargo a nivel de gobierno era un poco arbitrario y un poco primario en tomar sus decisiones. Sin consultar a nadie se lanzaba a decidir una cosa y otra, lo cual provocaba un poco de desconcierto y en muchos casos situaciones de bloqueo que hacía que la propia curia estaban un poco incómodos, ¿no? Entonces, en ese sentido, que la psicología de León XIV tenga esa cualidad de equilibrio, ¿no? De escucha, de poder hacer equipo, de poder trabajar con otra mucha gente,
pues yo creo que ahora mismo es lo ideal, además de su perfil espiritual, que ya se ve que podríamos decir que tiene cara de papa, ¿no? La situación económica del Vaticano tampoco es para tirar cohetes. No, la situación económica, sí, tienes toda la razón, es muy mala justamente por esas malas gestiones, ¿no? Que hemos venido sufriendo desde hace años. Por una parte, es una maquinaria de organización muy anticuada. Pues fíjate que a día de hoy el Observatorio Romano, que es un periódico que tiene 2 siglos, se sigue editando en papel cuando apenas tiene difusión en los kioscos de Roma. Entonces sería prácticamente la primera decisión de mantener el periódico en el ámbito digital, pero suprimir el papel, que viene a consumir una cantidad de dinero brutal. Y como eso, otras muchas decisiones que no se han tomado en la última década y que deberían de alguna manera eh, pues, eh, pues tomarse. Y luego, por otra parte, también es verdad que en esa polarización que hablábamos ha hecho que la Iglesia de Estados Unidos, que es la más rica junto con Alemania, pero bueno, en número de católicos y de fundaciones y demás, es muy potente. Pues en este último pontificado de Francisco se ha constreñido mucho en las donativos hacia el Vaticano, ¿no? Porque consideraban, y de hecho un miembro de una fundación americana muy potente católica me decía que es que había poca transparencia y no sabían, ellos daban el dinero para un fin concreto y no se lo justificaban. Entonces, después de un año y dos y tres, pues al final decidieron cortar drásticamente esa ayuda. Y así con otros muchos donantes grandes, ¿no? Entonces, es verdad que ahora hace falta un pontificado de mucha transparencia que recupere la confianza perdida en mucha gente que desgraciadamente pues habrá visto que las cosas no estaban muy claras y recuperando esa confianza, rompiendo esa polarización, buscando una cierta unidad entre todas las comunidades católicas, pues este pontificado puede ser magnífico. El hecho de ser norteamericano tampoco quiere decir que sea el candidato de Trump. No, para nada. No, o sea, es verdad, Xavi, que se ha publicado en Estados Unidos, pero también aquí en España. Piensa que Prevost es nacido en Chicago y él estaba empadronado, por lo tanto, en Chicago, ¿no? Y él, junto con también sus dos hermanos y otros familiares, solían votar en las primarias de las elecciones americanas. Y entonces, como en Chicago en concreto no se pide la afiliación al partido, sino que en las primarias puede interactuar cualquier ciudadano americano, pues se ha visto que Prevost, en este caso concreto, hace 20 años votaba, por lo menos participaba en las primarias del Partido Demócrata, perdón, y en los últimos 15 años ha participado en las primarias del Partido Republicano. Ujú. Eso no quiere Oiga, decir nada, eso no quiere decir que luego haya votado a un partido u otro, sino simplemente que ha participado. No sabemos tampoco a qué candidatos ha votado. Sí que es verdad que él ha tenido como cardenal pues algunos rifirrafes a través de la red social X con el vicepresidente Vance a costa de la inmigración. Pero, por ejemplo, en Perú, él fue muy crítico con Fujimori, pero a la vez era muy crítico con el movimiento terrorista Sendero Luminoso. O sea, yo creo que es un hombre tremendamente equilibrado, políticamente no se ha metido en grandes charcos, pero podríamos decir que no es un hombre progresista políticamente o socialista o comunista para nada. O sea, a mí, por las cosas que yo he leído de él y que están en el libro, bueno, es un hombre equilibrado también en lo político, ¿no? Y por lo tanto no vamos a tener un papa excéntrico en donde pueda polarizar también
en el aspecto político. Es decir, yo creo que como papa, él va a acoger a todo el mundo y va a intentar ser pastor de todo el mundo por encima de las ideologías y de los partidos políticos. Y aquellos reyes, primeros ministros o presidentes de gobierno que le vayan a saludar al Vaticano, los va a acoger con equilibrio y con acogida a todos por igual, sin poner caras más tristes en un caso o más alegres en otro. O sea, yo No, creo que esa fase se va a pasar porque es que era un poco sangrante, ¿no? Como te decía antes, hombre, no era muy normal que Francisco recibiera al presidente Macri de Argentina con una cara de pocos amigos, serio, malhumorado, y luego a las dos semanas se abrazara con Cristina Kirchner. Esto no lo puede hacer un papa, no lo puede hacer un papa. Tiene que estar por encima de esas cosas, de esas filias o fobias o cariños humanos, podríamos decir, ¿no? Tiene que estar por encima, ¿no? O cuando recibía a Evo Morales, no, sí, a Evo Morales con gran alegría y a Trump pues con cara de tristeza. Bueno, pues te podrá gustar más o menos, o te podrá caer mejor unos a otros, pero tú no eres Jorge Bergoglio, tú eres Papa Francisco y por lo tanto tienes que estar por encima de todas esas cuestiones meramente humanas o políticas. Entonces, en este caso, el Papa León XIV, yo creo, estoy convencido por sus primeros gestos y sobre todo por su historia de cardenal y de obispo, que va a tratar con delicadeza y que va a ser pastor de todos, que es lo importante. le iba a hacer la última pregunta, que es si papa progre o papa conservador, pero no sé si me ha contestado ya. Yo creo mira, es por ejemplo cuando hablábamos de Madre Teresa de Calcuta. ¿Era una mujer progre o conservadora? Era difícil de encasillar porque pocas mujeres han hecho más por la gente más desfavorecida, pobre y arrinconada que Madre Teresa y su congregación de las misioneras de la caridad, ¿no? Y sin embargo era muy firme en una serie de principios. En el caso del Papa León XIV, yo creo que estamos en una situación muy parecida. Él piensa, Xavi, que ha sido misionero, ha estado en las parroquias, en las zonas más pobres de Perú, pero sin embargo, él tiene una cosmovisión de la vida muy determinada que le hace ser también firme en una serie de cuestiones, aunque la opinión mayoritaria sea otra. Y aunque la opinión mayoritaria manejada o empujada por una serie de ideologías, pues no esté en consonancia con esa cosmovisión. Entonces, yo creo que algunos considerarán que el Papa León XIV es progresista en unas cuestiones y, sin embargo, conservador en otro. Bueno, pues eso es lo que tiene que ser el Papa, estar por encima de la derecha y de la izquierda, de lo progresista y de lo conservador. La parte espiritual no se le puede contener en un, en, como en una urna de cristal, ¿no? Es algo que está muy por encima y que es difícil de ponerle una etiqueta humana. Alex Rosal, editor de este libro, le voy a hacer la última pregunta, pregunta casi de examen. ¿Por qué Luis XIV? Perdón, León XIV. Luis XIV era el rey Sol. Disculpas. Sí, mira, él más o menos lo ha dejado entrever. Primero porque él justamente hace un guiño a intentar ser un papa que abrace la tradición. En ese sentido, Xavier, no sé si tú pudiste seguir en directo en la Fumata Blanca No, o no, no pudiste. Bueno, pues a mí lo que me lo vi llamó la después. atención es que él salió, como aparece ahora en la fotografía de la portada, con la muceta roja y con la estola. ¿Eso qué quería decir él? A diferencia del Papa Francisco, que no salió con esas dos prendas litúrgicas, ¿no? Lo que quería decir es que quiero abrazar la tradición. Eh, y, por lo tanto, pues abrazo o sigo el camino de otros tantos. Y en cuanto a León XIV,
Me imagino que por León XIII, que León XIII fue un gran papa, estuvo muchísimos años, casi 40 años al frente del pontificado, y él escribió muchísimas encíclicas, pero donde los medios de comunicación ponen más acento es en las encíclicas sociales. Fue un papa rompedor, porque fue el primer papa, de alguna manera, que puso en valor y en la encíclica, por lo tanto, cómo había que defender los derechos de los trabajadores que en muchas partes del mundo pues, no tenían esos derechos, ¿no? Bien, por una parte, el límite del horario laboral, los seguros, las nóminas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ahora nos parece que es un poco absurdo, en aquella época no lo era tanto. Pero, por otra parte, el Papa León XIII también tiene encíclicas contra la masonería y tiene encíclicas contra el socialismo. O sea, no es un papa para nada, podríamos decir, así muy progresista. O sea, tenía una enorme sensibilidad social para defender al débil y al que tenía una situación un poco límite de explotación, pero por otra parte también decía las verdades del barquero que en este caso un papa tenía que decir para defender a su rey, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cuestiones, abrazar la tradición y por otra parte hacer un guiño a seguir esa parte, ese enfoque social de León XIII, con Rerum Novarum, que es el nombre de su encíclica, yo creo que ha sido lo que le ha determinado para elegir el nombre de León XIV, que es un nombre además muy solemne, muy bonito, ¿no? Pues señor Alex Rosal, editor de Libros Libres, recuérdenos las páginas y el precio del libro. Está ya a la venta, ¿no? Sí, en estos días va a estar a la venta ya prácticamente, ¿eh? El título del libro, se lo recuerdo, don Xavier, Dios nos quiere, que es una de las primeras frases que dijo el nuevo Papa cuando salió al balcón de la logia de San Pedro, escrito por Jesús Colina, editado en Libros Libres, un precio de 17 euros, 168 páginas. Pues señor Alex Rosal, muchas gracias. Le voy a pedir que interceda con el cielo, porque eso de confundir al nuevo Papa con Luis XIV, que fue el Rey Sol, eso estoy condenado, ¿eh? Pero, ruego me disculpe. Oiga, me muero de ganas de entrevistar al autor, ¿eh? Porque tiene que saber mucho sobre el nuevo Papa. Sí, sí, no, y además que yo creo que va a disfrutar porque de verdad, y, no, y yo creo que toda su audiencia, independientemente de que sea creyente o no, católico o no, de verdad, este hombre, León XIV, es un hombre muy especial que nos va a atrapar en el corazón. Yo creo que a casi todos o a todos, unos podrán estar más de acuerdo o no, pero es un hombre bueno, que es muy importante para un papa. Un hombre bueno y que siga esa espiritualidad, que intente seguir el mensaje de Jesús en el Evangelio, eso es lo fundamental. Todo lo demás es completamente colateral. Oiga, si no recuerdo mal, el último libro que leí y entrevisté al autor de su editorial fue el de Paco Camps, que está ahí batallando. Sí, sí, sí. Y fíjese usted que cuando usted lo entrevistó, el futuro político de Paco Camps no estaba muy claro. Y sin embargo, a día de hoy, ya en Génova están nerviosos porque Paco Camps, después del gran acto que tuvo el sábado pasado en Valencia, que fueron 1.500 o 2.000 personas, y que hubo realmente una gran movilización de los alcaldes de antiguos cargos y de cargos actuales del PP en la Comunidad Valenciana, ¿no? Pues eso lo señala como un líder claro que en el futuro próximo pueda sustituir a Mazón al frente del PP de la Comunidad Valenciana y que yo me alegraría enormemente que él pudiera retornar a la vida pública, porque después de 15 años de calvario judicial, periodístico y político, en donde fue acusado, le interpusieron, creo que fueron 10 querellas que lo dejaron completamente agotado a nivel personal, y sin embargo
ha salido absuelto de todas esas denuncias, es un hombre completamente inocente, nadie le puede echar en cara nada, porque no sé yo jamás ningún duro, nunca se pudo lucrar por su cargo y yo creo que es de justicia humana y en este caso también de justicia política que pueda volver a la política, que pueda volver al frente del PP valenciano y que pueda dar a Valencia ese liderazgo que en su momento, en sus tres mayorías absolutas, al frente de la Generalitat Valenciana, hizo que Valencia fuera un motor económico de España y que ahora pueda volver a ser esa gran Valencia que todos esperamos. Es que yo lo dije el otro día en un tuit, las únicas opciones que tiene el PP en Valencia es Paco Camps. O sea que, y más después Completamente. de la Dana, ¿no? Es que además, Xavier, piense que Paco Camps reúne, bueno, que tiene una experiencia política, porque pocos han sido tres veces presidentes de la Generalitat Valenciana con tres mayorías absolutas, es una buena persona, está completamente indemne de cualquier tipo de acusación y sobre todo la, sus militantes y la calle le quiere. Usted lo ha visto, ha recorrido Soy Valencia, la testigo. capital, con Paco Camps andando y la gente le paraba, le abrazaba, le daba besos. La gente quiere a Paco Camps. Entonces, en Génova tienen que darse cuenta que no pueden ir contra la opinión mayoritaria del público liberal conservador que vive en Valencia. No pueden ir en contra. Y lo que quiere la gente, y yo lo he palpado el sábado pasado que estuve también ahí en el puerto acompañándole en ese gran acto, es que vuelva el liderazgo de Camps, que es un liderazgo tranquilo, pero firme, un liderazgo en donde puede volver a la comunidad a unos índices primero de tranquilidad, también de esa polarización que ahora mismo hay a nivel político, pero sobre todo a que Valencia sea otra vez la locomotora económica de España y que atraiga, como atraía hasta ahora, el turismo también internacional, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo me alegraría enormemente para hacer también un acto de justicia con un hombre bueno como es Paco Camps. Bueno, señor Alex Rosal, editor de Libros Libres, libros sin complejos, ¿no? Que dicen, no vamos a mezclar las cosas de Dios con las cosas de la política, porque, y más como está el patio, hemos venido a hablar de este libro. Oiga, pues muchas gracias. Xavier, es un placer y de verdad que le admiro porque usted es un periodista valiente, combativo, libre e independiente. Y esas dos Bueno, cosas. me acaba de hundir. Pero bueno, muchas No, gracias. No, no, pero es no, que ¿sabe no qué hace pasa? falta, A no mí me hace falta admira hacer la mucho, pelota, ¿eh? Pero gracias. bueno, pero a mí me admira mucho, yo que también soy periodista y que conozco, pues como usted, ¿no? Cómo se desarrolla el periodismo aquí, que usted haya optado por ser libre e independiente sin tener que pagar peajes a unos a otros para intentar decir la verdad. Eso es importantísimo hoy en día porque usted y yo conocemos que la mayoría de los medios dominantes de este país, en Cataluña, pero también aquí en Madrid, o sea, no es solo una cuestión de Cataluña, también es de Madrid o del resto de España, desgraciadamente el periodismo que habla mucho de corrupción política, pero tendríamos que hablar también, tendríamos que empezar a hablar también de la corrupción periodística. ¿Qué es la Oh, corrupción periodística? eso da, no, no para una entrevista, da para, para un libro, casi. Exacto, pero no vamos a mezclar. Pero otro día deberíamos Deberíamos. hablar de la corrupción periodística, de lo que significa el vender o poner tu medio de comunicación al servicio del poder, independientemente de las siglas, ¿no? Bueno, pero él sabe que en eso siempre hay problemas, pero se necesitan pruebas. Como en todo, en periodismo no solo es publicar, sino también confirmar. Pero oiga, todos los elogios que me ha dicho, le voy a devolver la pelota como en el tenis, aplíqueselos a usted, porque en un país en el que, si me permite la expresión, no lee ni Dios, usted todo eso y además haciendo o editando libros. Señor Alex Rosal, muchas gracias. Vamos a Muchas volver a gracias, poner en está bien, muy antena el amable. libro. Gracias.